Y en las fuerzas competitivas en Internet tenemos un análisis, ¿de acuerdo? Que se hace en el módulo de estas 5 fuerzas competitivas, pero valorándolas teniendo en cuenta el estado actual, ¿no?, que tenemos de Internet o el factor que esto supone. Bueno, que más que actual, hace ya 25 años, o he dicho decir, que existe, pero bueno. Entonces, fuerzas competitivas en Internet. ¿Qué factores modifican, ¿no?, de las fuerzas que hemos visto el hecho de existir Internet? Y todo lo que ello implica, ¿no? Por una parte, la capacidad de negociación de los proveedores cambia. ¿Por qué? Porque esta capacidad de captación de clientes por Internet incrementa la competitividad o la minora, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que debido a Internet es mucho más sencillo captar clientes, tan fácil como subir un post a redes sociales y que simplemente tenga visibilidad, consiguiendo clientes. Esto al final cambia mucho, al final, el efecto que tienen o la capacidad de negociación que tienen los proveedores, ¿vale? Recordemos que al final, como los proveedores pueden acceder mucho más sencillamente a los clientes, estos proveedores que antes tenían mucho poder, ahora tienen menos, porque es más fácil acceder, por ejemplo, a un proveedor de, me lo invento, Nueva Zelanda. Y por lo tanto, el proveedor local que teníamos ya no tiene tanta influencia como antes. Entonces, la captación de clientes por Internet hace que sea más homogénea la participación de las empresas y que se estandarice el producto. Exacto. Antes, cuando no había este Internet, no había tanta comunicación entre empresas. Al final, Internet es un medio de comunicación entre empresas enorme, entre empresas, clientes, proveedores. Las empresas producían productos más diferentes, más heterogéneos. Pero al tener Internet y al poder ver, por ejemplo, yo que soy una persona, un empresario, productor de textiles, puedo ver, si quiero, ponerme a ver toda la cantidad de productos textiles que están produciendo y verlos todos en Internet, vía redes sociales, vía artículos, etcétera, etcétera, ver mejoras que se han ido aplicando con los años e implementarlas. Eso al final hace que todo el mundo haga lo mismo. Al final todo el mundo quiere obtener la mayor cantidad de beneficio. Por lo tanto, la gente copia, ¿no? Copiando al final significa estandarizar un producto. Y Internet permite que esto sea más sencillo. Esto genera, pues al final, que la capacidad de negociación de los proveedores sea menor, porque cuanto más homogéneo, lo sabemos, cuanto más homogéneos sean los productos, más fácil es competir y más fácil es que nos cambiemos de proveedor. Internet baja las barreras de entrada para nuevos proveedores, 100%, clarísimo. Las empresas rivales, vale, ¿qué creéis? ¿Que con Internet habrá más rivalidad o menos? Muchísima más, o sea, está más claro que el agua. Al final, cuanto más fácil sea acceder a otras empresas, mayor rivalidad. Claro, pensad una cosa, vosotros antes eres la charcutería Manolo, que estabais en vuestra localidad, y todos los que están en vuestra localidad, pues al final, ¿qué medios tenían de saber que había una charcutería en el pueblo de al lado, que era muy buena? Si iban, lo sabían, si alguien se lo decía, lo sabían, pero ya está. Pero es que ahora, si entran en Internet y buscan charcutería, van a ver las charcuterías de todos los pueblos y las valoraciones. Se hace mucho más sencillo la rivalidad y la competencia. Por lo tanto, aumenta la competencia. Y además, al final, reduce la diferencia entre competidores, al hacer que el producto sea más homogéneo, igual relacionado con lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Baja la competición de precios. La gente busca, o bueno, se busca pues buscar una diferencia, buscar X diferencia, ¿vale? Porque al final los precios ya no son suficientes, ya que está muy estandarizado el producto, se busca pues una diferencia en cuanto a sentimiento de marca, en cuanto a factores específicos de esos productos, etcétera, etcétera. Además, se amplía el radio de acción y se reducen los costes. Me estoy dando cuenta que me estoy olvidando en este caso de iros subrayando, perdonad. Voy a subrayar las cosas más importantes, perdón. La capacidad de captación de clientes, ¿de acuerdo? Esto aumenta. Además hace que sea más homogénea la repartición de empresas, ¿vale? La competitividad se hace más fácil de llegar a muchos proveedores, ¿sí? Además, Internet baja las barreras de entrada para nuevos proveedores. Al existir Internet, se reduce la diferencia entre los competidores, ¿sí? Perfecto. Y luego ya nos vamos al punto de las barreras de entrada. Reduce las barreras de entrada como son la fuerza de ventas o el acceso a canales de marketing o comunicación. Internet al final lo que genera es eso, ¿no? Es una reducción a las barreras de entrada totalmente, puesto que todos los gastos de publicidad, marketing, posicionamiento son mucho, mucho más baratos.
ahora mismo inviertes 100, 200 euros y a lo mejor apareces en 20.000 dispositivos, cosa que antes era impensable por esa cantidad de dinero. Es difícil mantener la propiedad frente a las nuevas incorporaciones. Cierto es, al tener un mundo tan globalizado debido a Internet, es muy difícil mantener un producto como único, puesto que al final salen réplicas de manera muy sencilla. Las bajas barreras de entrada aportan la entrada masiva de empresas. Al final, debido a esta baja barrera de entrada, cualquier persona con una idea de producto y que pueda permitirse producirlo, puede entrar al mercado sin ni siquiera tener una tienda física. Eso es un gran coste que se ahorran las empresas. Además, gastos de publicidad, que generalmente son gastos bastante importantes, también te lo puedes ahorrar. Si tienes una buena estrategia, te puedes ahorrar grandísimas cantidades de dinero. Todo baja las barreras de entrada y bajando las barreras de entrada se genera más competencia. Mayor amenaza de sustitutos. Internet hace la industria más eficiente, por lo que se puede ampliar el mercado. Debido a que cada vez es más eficiente, al final el mercado se puede ampliar más, puesto que si la estructura de costes baja y los precios se mantienen, puede haber más competidores buscando ese beneficio que queda entre el ingreso y los costes. La proliferación de nuevos enfoques incrementa amenazas de productos sustitutivos. 100%, mayores enfoques, más productos sustitutivos. ¿Y los clientes? ¿Qué pasa con ellos? Internet modifica la estructura antigua de los canales. Ahora los canales son diferentes totalmente, ¿no? Antes los clientes, ¿cómo accedían a un producto? ¿Cómo sabían que un producto existía? Viendo la televisión, leyendo el periódico, escuchando la radio o viendo simplemente un cartel anunciante. Ahora se puede estar sentado en Cádiz mientras ves un anuncio de una colonia producida en Niza y puedes comprarla desde Niza. Entonces los canales son muy diferentes y generan pues mayor interacción o mayor posibilidad de interacción. Y esto al final genera mayor poder de negociación de los consumidores finales. Debido a que hay tanta competencia, pues los consumidores al final tienen un poquito más de poder de negociación y reduce los costes de cambio. Dicho esto, vamos ya al cuarto punto, a la competitividad de las ubicaciones. La globalización, ¿de acuerdo? Muy importante, brinda a las compañías la oportunidad de establecer sus operaciones en cualquier parte del mundo que les resulte más ventajosa. Es común que las empresas se ubiquen en áreas geográficas donde existen negocios similares para aumentar su eficiencia. Un clúster o cúmulo de empresas, ¿de acuerdo? Perdónate el ruido, se me acaban de caer unas tijeras. Es un grupo de empresas e instituciones relacionadas que se encuentran geográficamente cerca, pertenecientes a un campo específico, unidas por características comunes y que se complementan entre sí. ¿Qué es un clúster? Simplemente son empresas que se sitúan unas cercanas a las otras debido a unos beneficios que obtienen o debido a unas presiones que las hacen estar cerca. Al final son empresas que se juntan en un mismo cúmulo, ¿de acuerdo? O clúster. Estos pueden ser urbanos, nacionales, regionales o supranacionales, que forman concentraciones geográficas de empresas interconectadas. Al final, un clúster no significa poner, como anteriormente teníamos, ¿no?, los gremios, todas las empresas de zapaterías unas cerca de otras. No. Un clúster significa que tenemos una empresa de zapaterías, una empresa productora de caucho, una empresa productora de tela, una empresa productora de publicidad, etcétera, 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 todas juntas, y que entre ellas forman un sistema de cliente-proveedor de empresas que genera una sinergia positiva y que a todas les viene bien debido pues a la cercanía y a otros factores que vamos a ver, según el diamante de Porter. El diamante de Porter explica el porqué de la existencia de los clústeres, ¿no? Le da un sentido, ¿no? Estos clústeres existen debido a estos factores que tenemos en el mercado. Por una parte tenemos el contexto para la rivalidad y estrategia de las empresas, ¿de acuerdo? Debido a la rivalidad y la estrategia de las empresas, les es interesante, dentro de su estrategia, situarse cerca de los proveedores. Es así de sencillo. Es muy interesante estar cerca de tu proveedor de servicios o de futuros servicios. A lo mejor, actualmente una empresa no tiene necesidad de implementar un servicio tecnológico disruptivo en su empresa, pero en un futuro sí. Por lo tanto, te interesa estar cerca de quien te lo pueda proveer o del servicio técnico, literalmente. Entonces, eso genera, por lo tanto, que debido al contexto para la rivalidad y la estrategia de las empresas, esto al final también es un factor que nos influye en el interior, ¿de acuerdo? El diamante influye en todos los factores que están en el exterior, en el interior, que es el contexto local, que fomenta formas de inversión y mejora continua, competencia energía, entre los competidores locales, ¿de acuerdo? Esto es para ver un clúster local. Luego, vamos entonces a las condiciones de los factores.
¿Qué son las condiciones de los factores? Pues básicamente son la cantidad y coste de ellos, los recursos naturales humanos, de capital, infraestructura, material, administrativa, de formación científica y tecnológica. Lo que os comentaba antes, al final, la cantidad y la calidad y coste de los factores es muy importante para dónde se sitúan las empresas, dónde se puede encontrar recursos más baratos a nivel de capital humano o a nivel de recursos naturales, pues donde haya cercanía. Si estamos en un conjunto de empresas, decidimos situarnos cerca de un conjunto de empresas donde hay mucha cantidad de gente, que además está cerca de una ciudad, donde en esa ciudad pues al final hay universidades, podemos contratar a mano de obra que ya existe, que ya vive ahí. Eso es un factor muy positivo para nuestra empresa. Y si además vivimos cerca de un aprovisionamiento de recursos naturales y somos, por ejemplo, una industria de producción de, me lo invento, champús, pues nos viene muy bien que tengamos a productores cercanos que nos produzcan la materia base o materia básica que necesitamos para producir nuestro champú, o empresas que simplemente sean importadoras o exportadoras o productoras de el material que necesitemos. Por lo tanto, las condiciones de los factores, siendo tanto factores humanos, recursos naturales, de infraestructuras, administrativas, información científica y tecnológica, todos estos incitan a que a que las empresas se concentren en clústeres. Entonces, sectores afines y auxiliares. De acuerdo, muy importante. La presencia de proveedores capacitados, presencia de sectores afines y competitivos. Si nosotros tenemos una empresa productora de champú, nos es muy interesante que cerca tengamos una industria productora de jabón. Al final son algo similar y que al final el producto es diferenciado, pero nos viene muy bien que sean similares, porque al final nos nutrimos del conocimiento y de los proveedores que esa empresa ya tenga dentro. Por lo tanto, eso también es importante, que los sectores afines y auxiliares sean positivos. Eso genera un incremento del clúster. Y las condiciones de la demanda, al final, también es muy importante para las empresas que no exportan en la lejanía, sino que venden al mercado local, tener una buena demanda. Entonces, es importante que haya clientes informados y con exigencia. Demanda a nivel local de segmentos especializados a los que es posible atender universalmente. Ejemplo, industria navajera del OCT que provee al resto de España. Esta industria navajera que comentamos es importante, o estará concentrada probablemente en este caso, donde navajas, pero también podrá exportar al resto de España. Pero igual el consumo local también es muy importante para que esta compañía perdure, ¿no? Entonces, estos son un poco los motivos los cuales, o la explicación que dice Porter, teniendo estas cuatro patas, teniendo el contexto de la rivalidad de la estrategia, las condiciones de los factores, los sectores afines y las condiciones de la demanda, son las cuatro patas que nos explican el porqué de la existencia de clústeres, que al final se resume todo en contexto local, que fomenta la inversión y mejora continua. Al final es un contexto local de clústeres, ¿de acuerdo? O sea, de clústeres de empresas que forman un clúster que fomenta esta inversión y mejora continua y la competencia enérgica entre los competidores locales. Por lo tanto, y finalmente, la teoría de los clústeres sugiere la importancia estratégica de la localización. Es un tema que tendremos en cuenta en el siguiente tema, pero quedaros ya con la copla de que es importante saber dónde localizar la empresa. No es lo mismo escoger una localización de empresa donde estemos rodeados de todos los factores que hemos comentado antes, lo cual hace muy accesible la competencia, pero también hace muy accesible los proveedores y también hace muy accesible pues todo aquello que necesitemos, que situarse perdidos en el campo. Tiene factores positivos y unos factores negativos en cada uno de los casos. Dicho esto, vamos a analizar o entender qué es la responsabilidad social corporativa, ¿de acuerdo? Nos comentan este concepto que nos dice que la responsabilidad social corporativa se corresponde con la intención, ojo, importante, lo recargaré más tarde, intención o decisión voluntaria de las empresas para contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Es muy importante diferenciar obligación de voluntad e intención. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad social corporativa es una elección de cada empresa que no una obligación. Aquí lo pongo y os lo recargo. Es voluntaria. La ley, en cambio, es obligatoria. ¿Sí? Entonces, las dimensiones que aborda la responsabilidad social corporativa quedan reflejadas en la pirámide de Carroll, ¿no? Carroll nos comentó que quedan representadas en la base que tenemos la responsabilidad económica. Lo primero, ¿no? Al final de la responsabilidad corporativa es generar beneficios y ser rentable, básicamente, porque si no lo es, se van al traste. Lo primero y la base, lo más importante que va a tener que solucionar o que van a tener que tener en cuenta la responsabilidad social corporativa o si queremos aplicarla es
una responsabilidad económica, generar beneficios para poder perdurar y seguir pudiendo hacer la actividad. Una vez tenemos asegurada nuestra perduración en el mercado, y esto más que una responsabilidad, es que hay que hacerlo, hay que obedecer la ley y las regulaciones. ¿De acuerdo? Jugar según las reglas del juego. Pero bueno, esto más que una intención, esto es una obligación. Así que bueno, Carlos lo puso en su pirámide. Después vamos a la ética. Lo siguiente para tener o estar considerado como responsable, según esta responsabilidad social, es tener ética, es decir, hacer lo que está bien. ¿Qué es lo que está bien? Pues al final todo depende del concepto de que está bien, esto ya es filosófico, pero es el buscar el bien común, buscar el bien común social. Si tenemos la opción de crear un producto que sea dañino para el resto de personas y que produzca enfermedades, y también tenemos la opción de no hacerlo, pues será responsable el no hacerlo, obviamente. Y responsabilidad social o filantrópica, ser un buen ciudadano corporativo que da recursos a la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad ética y la responsabilidad filantrópica? Y es que la responsabilidad filantrópica no solo consiste en tomar decisiones con ética, sino que además consiste en devolver un valor a la sociedad. Como por ejemplo, tenemos la empresa, por ejemplo, la Caixa, ¿no? La Caixa tiene la Fundación La Caixa. ¿Qué hace la Fundación La Caixa? No me preguntéis exactamente qué hace, pero sí que sé que entre muchas cosas pues ofrece ofertas. Esta oferta cultural al final implica un retorno, un buen ciudadano corporativo y devolverle a la sociedad parte, ¿no?, del beneficio que se obtiene por ser una empresa. Dicho esto, existen visiones de la responsabilidad social corporativa, como siempre hay agonistas y antagonistas. En este caso nos comenta Garralda la diferencia de visión entre las empresas europeas y estadounidenses, siendo en estas últimas donde más empresas practican la responsabilidad social corporativa. Y claro, ahora desde nuestra visión europea de los yanquis, ¿no?, digámoslo así, pensaremos que dicen, si ahí son unos desalmados liberales. Nada más lejos de la realidad. Puede que sí, que lo sean 100%, pero practican mal la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque en Europa no se practica tanto debido a que se impone por parte de los gobiernos, ¿no? De parte del gobierno central de Europa, se imponen las buenas praxis. Al final, bueno, aparte de imponerse, tenemos un clima que potencia que se hagan. Pero es que en Estados Unidos, según nos comentan, ¿no?, al no existir tanta regulación, depende más de las empresas implementarlas o no implementar las medidas de responsabilidad social corporativa, por lo tanto es mayor allí. No significa que aquí no se tenga en cuenta por parte de las corporaciones a la sociedad, ni tengan responsabilidad social, en absoluto. Sí que la tienen, lo único que diferente porque aquí se impone. ¿De acuerdo? Es un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, debido a que es más intervencionista, se encarga en mayor medida de las políticas sociales, ¿de acuerdo? No es tan necesario como en un estado un poquito más liberal como es el estadounidense. Y entonces, para ejemplificar esta postura, ¿no?, de que existen estas dos partes, pone de manifiesto el pensamiento de Milton Friedman y Michael Porter. Nos comenta que Milton Friedman afirma que los negocios son los negocios. El resumen sería este, es decir, primero van los negocios, después van el resto de personas, o sea, el resto, ¿no? Entonces, esto implica que lo primero debe priorizarse. Por lo tanto, la responsabilidad social corporativa no es tan importante. Y nos explica este gráfico, que bueno, si lo entendéis perfecto, si no tampoco os va a salir, pero bueno, si lo entendéis mejor. Y es que tenemos en el gráfico de las X los resultados económicos y en el de las Y la ciudadanía. Estando la empresa en este punto, sí, nos comenta que si nosotros, empresas en este punto, y aquí tenemos las fundaciones, donde las fundaciones pues dan mucho valor a la ciudadanía, pero tienen pocos resultados económicos, y las empresas tienen muchos resultados económicos, pero dan poco valor a la ciudadanía, moverse hacia una estructura con mayor responsabilidad social corporativa implicaría la pérdida de beneficios, cosa que no está de acuerdo en conseguir. Esta es la idea de Milton Friedman, pero es que por parte de Porter dice que la filantropía puede mejorar los negocios. Friedman afirma que la responsabilidad corporativa lo que va a hacer es ser perjudicial para los negocios. En cambio, Porter dice que no. Primero hay responsabilidad social corporativa, eso genera unos efectos positivos que mejoran los negocios. ¿Qué implica eso? Implica que en la misma gráfica, estando las ONGs en este lado y las empresas en este, debido a la responsabilidad social corporativa se generan beneficios sociales que luego repercuten en un incremento de los beneficios económicos, llegando a este punto. Bueno, al final son dos visiones y cada uno de los autores tiene esta. Y finalmente, beneficios y críticas. Los beneficios son varios, según García del Junco. Nos comenta que la responsabilidad social corporativa nos mejora la imagen de la corporación, mejora la captación de clientes, mejora las relaciones con los stakeholders
fidelización de clientes mejor y fomento de la cultura participativa y desarrollo social. Al final, todo esto son un poco los factores de ganancia positiva que obtenemos por estar dentro de esta responsabilidad. Pero ¿qué críticas encontramos según la aportación de Milton Friedman? Y es que efectivamente nos comenta que hay mayor coste económico. Al final, pensémoslo, si nuestra empresa está, por ejemplo, teniendo en cuenta el punto de vista filantrópico y decide aportar a la sociedad, eso al final es un gasto y ese gasto pues se traduce en menos rendimiento económico y mayor coste. Esto es lo que nos afirma Friedman, y en algunos casos dice que solo es apariencia, se usa como campaña de marketing. Dice que realmente las empresas no son o no están concienciadas, no tienen ética, sino que simplemente lo utilizan como una manera de captar clientes. Y bloquea demasiada transparencia de la empresa. También afirma que debido a esta responsabilidad social, la empresa es más transparente y debido a esta transparencia, al final lo que nos genera es mayor posibilidad de que los competidores sepan en qué punto estamos. Dicho esto, vamos entonces al punto 6, el medio ambiente y la empresa, ¿vale? Es muy importante. Actualmente, más que el agua, el medio ambiente es un factor clave en todas las políticas europeas. Como os comentaba antes, de que en 2030 se quiere llegar a la Net Zero Carbon Emissions, por ejemplo, o que además se quieren reducir al máximo los plásticos que no son reciclables y que se quiere potenciar todo lo que se pueda el uso de material reciclado. Dicho esto, los ámbitos de actuación de la UE son varios, pero entre ellos son capital natural, proteger, conservar y mejorar el medio, economía óptima para aprovechar la mayor parte de los recursos, fomentar y cumplir las leyes europeas, energéticas y climáticas, y un ambiente sano. Estos son un poco los 3 puntos, ¿no? ¿Cómo se propone hacerlo? ¿Vale? Aquí os aviso, este 6.1 es un punto que tiene muchos términos, ¿sí? Que os he intentado explicar todos ellos, espero que os queden claros, pero bueno, al final es un punto con bastantes términos que quizás no teníais muy interiorizados, pero vamos a ver. Pues lo digo para que no os asustéis, ¿eh? Los economistas clásicos consideraban la tierra como uno de los 3 factores productivos junto al capital de trabajo. La consideración era de recurso inagotable, pero eso no tiene sentido. Al final, la realidad es que no era así. Sí que son agotables, y además la tierra y los recursos lo es. Y entonces, nos dicen internalizar. Y alguien dirá, ¿qué significa internalizar? Internalizar se traduce como asumir la responsabilidad del uso, es decir, quien lo usa y lo malgasta asume el coste. Es decir, perdonadme, actualmente, ¿vale? Una empresa produce... Perdón, bueno, vamos a hacer el ejemplo del coche, perdonadme, que me vaya por las ramas ya. Si yo soy en coche, emito CO2, por lo que el gobierno me cobrará... Perdón, que voy a hacer un poquito de introducción. Si yo subí en coche, al final lo que genero es un perjuicio para los demás, ¿no? Imaginad, vosotros vais cada día en metro, utilizáis transporte público, transporte que se alimenta con energía eléctrica de fuentes renovables, entonces no estáis produciendo, entre comillas, ningún daño directo, ¿no? Al ecosistema ni a la salud de la gente. Pero yo, como voy en coche y produzco CO2, estoy produciendo un daño a los demás. Pero ¿qué pasa? Que mi gasto, mi coste, mi efecto sobre la salud no es solo para mí, sino que lo estoy repartiendo entre todos vosotros, aunque no tengáis ninguna culpa. Entonces, el concepto de internalizar significa hacer que quien hace el daño se quede con el daño, lo internalice. ¿Cómo podríamos internalizar este daño? Pues yo, como productor de CO2 y siendo la persona que está generando este efecto negativo, me aplica el gobierno un impuesto llamado impuesto piguviano. Este impuesto piguviano básicamente sirve para que yo, si quiero a generar el mal, tenga que pagar. Si yo pago, es una manera, ¿no?, de internalizarlo, ¿no?, de hacer que el coste de producir un mal sea mío. Si yo tengo que pagarlo, eso por una parte me desalienta a pagar, ¿no?, y a hacer el mal. Pero además, si lo sigo haciendo, tendré que pagar. Y con esto, este impuesto piguviano lo que hace es que recapta este impuesto de quien está produciendo el mal y se lo reparte a aquellos que lo están recibiendo. Imaginad, cuando tenemos una fábrica, ¿de acuerdo?, produciendo gran cantidad de residuos tóxicos y que vive el gobierno del pueblo que está cerca, le cobra una gran cantidad de impuestos y estos impuestos los destinan a hacer políticas sociales en ese pueblo. Como limpiar las aguas que han sido contaminadas, mejorar la educación, mejorar la sanidad, dar mejores servicios. Es decir, ¿se produce un mal? Sí, pero pagando este impuesto piguviano se repercute positivamente en la sociedad, ¿vale? Básicamente es un toma y daca o un Robin Hood. Cogérselo a los ricos, pasárselo a los pobres para repartir lo que no tenía que estar mal repartido, digamos, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, internalizar, ¿qué significa? Significa que quien produce el mal
se lo acabe aplicando y acabe molestándole o dificultándole a él mediante pues poner un impuesto. Es la manera más sencilla y este impuesto llamado picuviano. Dos conceptos que hemos aprendido, pero vamos con el concepto de externalidad. ¿Qué es la externalidad? Tenemos que tenerlo más o menos claro, ¿ya? Pero si no lo tenemos claro, os lo voy a más o menos claro en el sentido de si habéis hecho cursos anteriores conmigo. Pero si no lo tenéis claro, os digo, la externalidad se traduce como el efecto que causa un tercero en nosotros por llevar a cabo su actividad. Y alguien dice, ¿qué es eso, Diego? Yo te digo, el vecino decide colocar cuadros en su casa. Eso es algo bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Para el mundo. Pero como taladrar la pared no nos deja echar la siesta, cuando coloca cuadros produce una externalidad negativa en nosotros. Él está haciendo su actividad, que es poner cuadros, no molesta, o sea, no tiene nada de malo a nivel del mundo, pero debido a que él pone un cuadro que para él le viene bien, genera una externalidad negativa que me molesta a mí. Se hace traducido debido a que el otro hace lo que tiene que hacer en su actividad empresarial, está generando un perjuicio. Esto es una externalidad negativa para mí. ¿Sí? Es un ejemplo solo, ¿de acuerdo? Y entonces entramos ya en el teorema de Coase, que establece que con unos costes de transacción bajos y una dotación inicial de derechos de emisión, los agentes solucionarían el problema ellos solos sin intervención del Estado. El teorema de Coase es un teorema realmente no, es un teorema que no es fácil, no es sencillo para nada, os lo mencionan, no os preocupéis, pero quedaros con esto, que al final, porque ya os digo, la explicación del teorema de Coase no se hace en una hoja, ni en dos, ni en tres, bastante más larga. Pero bueno, resumiendo y poniéndolo en una frase, básicamente, si los costes de transacción son bajos y hay una dotación inicial de derechos de emisión, no entraremos quién es eso, pero siempre tenéis que tenerlo en cuenta, los agentes solucionan el problema ellos solos, llegando a una solución eficiente. Se acabó. ¿Vale? Traducción. Y de entonces viene Alonso, que clasifica los costes de la empresa en relación con el medio ambiente. Perdón, que no había puesto el apellido, pero es que no salía. Entonces yo no sé qué Alonso se me está hablando. Entonces, los clasifica los costes según internos o externos, de acuerdo obviamente al medio ambiente y al gasto de recursos internos. Tiene un impacto financiero en la empresa, se refleja en sus estados contables. Prevención, toda la prevención para evitar problemas medioambientales es un gasto. Un despilfarro, costes por utilizar los recursos ineficientemente, un gasto para la empresa. Legales, costes por resarcir daños y de imagen, impacto negativo. Estos son costes relacionados con el medio ambiente todos y vistos desde un punto de vista interno o externo. Costes externos son difíciles de valorar al no cuantificarlos internamente, pero es decir, cuáles son los costes sociales de mi actividad económica, cuáles son los costes del cliente por la deficiencia de los productos vendidos. Y ya, vamos al 6.2, estrategias de la gestión medioambiental. Vale, ¿cuáles son las estrategias? Pues según García del Junco y otros, aportan que una correcta estrategia medioambiental puede proporcionar una serie de beneficios en las áreas empresariales. ¿Cómo son cuáles? ¿Cuáles son las estrategias medioambientales que pueden aportar beneficios? 1. La gestión, aportando la confianza sobre la empresa. ¿Sí? El marketing, al cumplir los requisitos medioambientales, se refuerza la marca y la diferenciación de los productos. Es decir, que al final tiene unos beneficios el hecho de contribuir a la gestión ambiental. La imagen mejora la imagen. Legal, una buena gestión medioambiental limita las demandas judiciales. Financiera, se fomenta la confianza de la empresa, lo que se traduce en beneficios. Y global, cuando la empresa ofrece una imagen de seguridad y confianza, se facilita la entrada de inversiones. Se abren oportunidades, diversificación. Bueno, esto es al final todas las ventajas que tiene, ¿no? O todos los factores que influyen en cuanto a la estrategia de gestión medioambiental y el por qué las empresas lo adoptan. Y después debemos decir, al final hay que catalogar, ¿no? Nos catalogan en 4 categorías las empresas dependiendo de pues, la cantidad de estrategias medioambientales que hagan o que tengan en cuenta. Hay empresas que estarán más concienciadas y empresas que estarán menos concienciadas. Tenemos, por lo tanto, de menos a más. La estrategia inactiva la adoptan empresas poco afectadas por las regulaciones. Son empresas que no están afectadas por las regulaciones y que lo adoptan poco. Actualmente es complicado porque es que las regulaciones afectan a todo el mundo, en todos los ámbitos. Pero imaginad, por ejemplo, un vendedor de calcetines que compra los calcetines a un productor externo y ellos los venden y ya está. Pues poca regulación tienen que adoptar, con mucho tener una buena forma de reciclaje del producto o de los embalajes, pero poco más. Estrategia escapista, cumple la normativa pero no anticipa futuros cambios de esto, es decir, tiene que cumplir la normativa pero los futuros cambios le dan igual. Estrategia defensiva consiste en aplicar la normativa vigente y estar pendiente para reaccionar con la entrada de nueva legislación, es decir, estar al tanto. Estrategia activista son empresas que cumplen la normativa y son proactivas con el medio ambiente, es decir, son empresas que además quieren contribuir. Y después vamos al término de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Lo hemos escuchado mucho, pero ¿qué es? ¿No? La economía, vamos primero a lo que tenemos ahora. ¿Qué es la economía? O lo que hemos tenido siempre, la economía
lineal. Básicamente consiste en, yo extraigo, produzco, consumo, desecho, se acabó. Es decir, saco, de donde haya que sacarlo, imaginemos, me lo invento, extraigo, por ejemplo, cualquier tipo de plástico, bueno, el plástico no, petróleo, produzco plástico, bueno, yo produzco, me lo invento, un llavero, y ese llavero lo desecho, lo tiro a la basura. ¿Qué es tirarlo a la basura realmente? Porque las cosas no acaban en la basura, ¿no? O sea, hay la cuestión del asunto, cuando nosotros tiramos a un contenedor, las cosas no se van y desaparecen, eso tiene que ir a algún lado. ¿Y antes dónde iba? Pues simplemente lo dejabas en un sitio hasta que se descompusiese a cabo de miles de años siendo plástico. ¿Qué prevé o qué busca la economía circular? Que esto no es así. Es decir, lo que busca es llegar al final y volver al principio. Que consiste en extraer, producir, consumir, reutilizar. He aquí la cuestión y la diferencia. Se reutiliza una vez se consume, pues a lo mejor se puede reutilizar, por ejemplo, la ropa esta que tenemos en nuestro armario, que no la utilizamos más porque ya no nos gusta, se puede reutilizar por otras personas o reutilizarla otros años si nosotros queremos reutilizarla. Y cuando ya no da más uso, reciclarlo. Reciclándolo conseguimos producir materia prima para evitarnos extraer y volver otra vez a hacer el ciclo. Esta es la economía circular que en verdad creo que todos conocemos, ¿no? Y todos tenemos un poco claro, pero bueno, por resaltarlo. La Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 su plan de acción para una economía circular en Europa. En esta se redactan las diferentes medidas que afectan a diferentes etapas del ciclo de vida de un producto y las 5 áreas prioritarias. Entonces, nos relatan que en un inicio teníamos materias primas, producción, consumo, residuos, materias primas secundarias. ¿Sí? Iban circulando entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los puntos... Uy, perdón, me he liado, no me hagáis ni caso. Lo que quería decir, perdón, es que las medidas que van a aplicar son en 5 grandes bloques. Lo que os he dicho, no me hagáis ni caso, se me ha ido el santo al cielo. Entonces, tenemos 5 grandes bloques. El primero, las medidas para materias primas, ¿sí? Es decir, medidas que afectan a materias primas. Después, medidas que afectan a la producción, medidas que afectan al consumo, residuos y materias primas secundarias. Básicamente, entrar en todas las etapas del ciclo, ¿sí?, de la economía y intentar mejorarlas para que sea más sostenible y más de economía circular. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los sectores prioritarios que tenemos, los plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y biomateriales, estas son las medidas que afectan. Las medidas, pues os lo pongo aquí, cada uno de ellos, pero tampoco os lo piden, ¿de acuerdo? Simplemente pues porque tengáis un poco contextualizado. ¿Sí? Y estos son un poco los sectores prioritarios a los cuales van a afectar dentro de cada una de las etapas, ¿no? Y después nos comentan las 7 R's. Nos dicen, deben contemplar las 7 R's. ¿Qué significan estas 7 R's? Pues aquí las tenemos apuntadas y tenemos que entender cada una de ellas. Y es que rediseñar es básicamente fabricar productos que tengan en cuenta el medio ambiente, reducir la cantidad de productos consumidos. Si podemos hacer una bolsa de plástico con 1 gramo de plástico, me lo estoy inventando, de polímero, mejor con 1 que con 3. Reutilizar, una vez hemos acabado el ciclo de vida que le hemos dado nosotros, quizás se puede reutilizar para otro elemento, lo puede utilizar otra persona. Reparar, en vez de tirar, comprar uno nuevo, reparar lo que teníamos. Esto se hacía mucho antes, ¿no? Renovar, actualizar las cosas antiguas o usadas para lograr que puedan volver a dar función o servicio. Básicamente, pues en vez de tirar algo que ya no nos servía, intentar renovarlo para que nos sirva. Recoger materiales usados para someterlos de nuevo a operaciones industriales. Es decir, coger todos aquellos materiales usados y intentar reutilizarlos en otras operaciones. Y reciclar, reintroducir materiales residuales en procesos de producción de tal forma que sirvan como materias primas. Es decir, reutilizar significa, a diferencia de recuperar, es coger una materia, desgranarla, hacer que vuelva a ser materia prima y reutilizarla. Mientras que recuperar simplemente es reutilizar, digamos, lo que ya está hecho para meterlo en otro proceso productivo. Y luego, finalmente, un punto muy básico de igualdad de género en la empresa, en el que nos comenta que la igualdad de género es un tema de actualidad de especial importancia mediática y social. Los últimos avances legales obligan a las empresas a cumplir una serie de requisitos para asegurar la igualdad, según el Real Decreto 901-2020. ¿Sí? Al final, es muy importante destacar la sinergia positiva de la igualdad y la diversidad en las empresas, generando externalidades positivas de la actividad económica. Conclusión. De este último tema, lo único que podemos decir y recalcar, y yo personalmente recalco la importancia de la existencia de una igualdad de género real dentro de las empresas y a nivel social, puesto que al final lo que vamos a conseguir existiendo igualdad no tiene parangón. No hay cosa mejor que todos seamos iguales. Esto ya es verdad que es un poco un punto personal, pero literalmente a nivel económico, a nivel de empresa, que es lo que más nos interesa a nosotros, no es lo mejor
para una empresa generar una sinergia positiva entre todos sus componentes, sean personas, sean máquinas, sean fábricas, sean procesos, pues no es lo más sensato al final generar una sinergia positiva mediante la igualdad entre hombres, mujeres y personas no binarias. Esto pues al final un poco cada uno a su juicio. Pero yo aquí os dejo recogido un poco el final, ¿no?, de este módulo, y os pongo un poco lo que nos han comentado. Decir que este es la primera parte, ¿no?, o la segunda, depende de cuando veáis el vídeo, de este primer bloque, ¿de acuerdo?, de esta asignatura. Veis que es muy teórico, pero espero que lo hayáis entendido todo bien. Cualquier cosa, cualquier duda me podéis siempre decir. Nos vemos ya en el próximo vídeo.